vamos a omitir la cuenta en este minuto para poderla chequear más tarde, porque nos han llegado varios oficios además que van a quedar pendientes. La sesión tiene por objeto escuchar las exposiciones del ex superintendente de Valores y Seguros, señor Carlos Pavés, que en este minuto ya está, ¿no es cierto?, con nosotros vía telemática, del señor comisionado de la Comisión para el Mercado Financiero, señor Cristian Larraín, que también se encuentra. Ex comisionado, tiene toda la razón. Del subdirector de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Chile, don Rodrigo Valdés, y del investigador del Centro de Regulación y Competencia de la Universidad de Chile, don Diego Pardo. Bueno, vamos a comenzar, ¿no es cierto?, la exposición, y agradeciéndole, ¿no?, a todos los expertos que hoy día se encuentran telemáticamente conectados a esta comisión investigadora que se ha denominado de rentas vitalicias. Ofrezco la palabra entonces al ex superintendente de Valores y Seguros, don Carlos Pavés. Don Carlos, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Reitero el saludo a todos los señores y señoras diputadas y a los demás invitados a esta sesión de la comisión investigadora. Voy a hacer, señor presidente, una presentación muy breve sobre algunos aspectos que me parece relevante a propósito del mandato de esta comisión investigadora, señalando desde ya que obviamente quedo a disposición de todos los señores y señoras diputadas para las consultas que estimen necesario presentar, pero que dentro de esta breve presentación la idea también es poder cubrir algunas de las dudas que he estado revisando. He tratado de ser un invitado aplicado, señora presidenta. Revisé los videos de las sesiones, de la primera sesión cuando expuso la biblioteca del Congreso Nacional, de la sesión del 30 de agosto cuando estuvo invitado los representantes de la Comisión para el Mercado Financiero, y la del 6 de septiembre cuando fueron los representantes de la Fiscalía Nacional Económica, para efecto de poder enfocarme en aquellos aspectos que me parece que pueden ser más ilustrativos para lo que se está persiguiendo. ¿Sí? Si ustedes me autorizan para compartir la pantalla. Muchas gracias. Bien, como les digo, señora presidenta, por su intermedio a todos los señores y señoras diputadas, es una presentación muy breve donde quiero abordar algunos aspectos fundamentales de lo que tiene que ver con el mandato de la comisión investigadora. No sé si ahí pero tengo algún problema. Vamos a ver si, pero el tema es que no avanza, así que voy a tener que avanzar de forma manual. No se ve en lo óptimo, pero sí se puede ver cuáles son los temas. Básicamente 3 puntos, como mencionaba, los principales elementos de la modalidad de pensión de renta vitalicia. Se han entregado bastantes antecedentes, tanto documentales como las exposiciones de las personas que ya han asistido a esta sesión de la comisión investigadora, pero creo siempre importante destacar algunos aspectos fundamentales de cómo funciona esta modalidad de pensión de renta vitalicia. Posteriormente ver algunos aspectos que tienen que ver con el mandato de la comisión en el ámbito del funcionamiento de la renta vitalicia, y al final abordar los temas que tienen que ver con el anticipo gubernamental que se aprobó a través de la ley de la reforma constitucional que está contenida en la ley 21.330. Entonces, en el primer punto, yo creo que un aspecto que se ha mencionado, pero yo creo que vale la pena destinar un par de minutos adicionales, tiene que ver con el carácter irrevocable que tiene para el pensionable y la compañía de seguros de vida de la contratación de esta renta vitalicia. Cuando se establece esta relación contractual y se suscribe este contrato de renta vitalicia, hay 4 temas que a mí me parece que son importantes, que no hay que perder de vista. Uno, que la compañía de seguro de vida adquiere una obligación de pago por toda la vida del pensionado o de los beneficiarios asociados a ese pensionable, y que al momento que se materializa o se concreta ese contrato, esa suscripción de renta vitalicia, la compañía de seguro de vida, por lo tanto, se hace dueña de los montos cobrados como prima, y paralelamente debe constituir una reserva, que es una reserva que representa la obligación de pago de esos montos de pensión a la cual se está obligando la compañía, esta famosa reserva técnica. Pero adicionalmente a eso, y a los efectos de reconocer la obligación de pago e invertir los activos que respaldan la reserva técnica, hay un régimen de inversiones, digamos, un régimen que está establecido por la regulación,
y que está sometido a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero, que no hay que perder de vista. Que obviamente, al momento de establecerse este contrato, la compañía adquiere esta obligación, se hace dueña de los montos que representaban el ahorro de las personas, una parte de los ahorros en algunas situaciones en donde puede haber habido algún excedente, y se genera una obligación, como digo, que está registrada en la contabilidad de las compañías representada por estas reservas técnicas, pero a su vez hay un régimen estricto regulado por la normativa para efectos de poder invertir los activos que van a generar los flujos de financieros necesarios para cubrir esas obligaciones de pago en el futuro, y por lo tanto la compañía, si bien es cierto, dueña de esos recursos, no tiene total libertad para efectos de poder disponer de ellos, porque tiene que cumplir con la obligación de pago. Un segundo aspecto importante en este punto tiene que ver con que la reserva técnica se determina en función del monto del pago comprometido mensualmente, la edad del pensionado o beneficiario y sus expectativas de vida. Y aquí yo quiero recordar, digamos, de que hay una obligación y que me parece importante, porque de algunas de las presentaciones anteriores se han producido algunas dudas muy razonables por las complejidades técnicas que tiene esta materia, que tiene que ver con cuál es el alcance de la aplicación de las tablas de mortalidad, por ejemplo. Por ahí, en la presentación de la Fiscalía Nacional Económica, surgió la duda y fue planteada por varios diputados, señora Presidenta, en términos de mencionar si las compañías de seguros de vida, al vender las rentas vitalicias, usaban o no usaban las rentas vitalicias, y por ahí alguien dijo, y en estricto rigor puede que eso sea así, de que las compañías de seguro no están obligadas para tarificar a usar las tablas de mortalidad que se establecen normativamente, pero sí siempre las tienen que utilizar para efectos de determinar las reservas técnicas. Dicho de otra manera, cuando aumentan las expectativas de vida, como ha sucedido no solamente en Chile, sino en la mayoría de los países, pero para el caso chileno, aumenta la expectativa de vida de los asegurados, de los ciudadanos en general, obviamente que ese monto, esa obligación a la cual están sujetas las compañías de seguros que han vendido rentas vitalicias también aumenta. En la medida que las personas vivan más en promedio, esas compañías de seguro van a tener que pagar más en rentas vitalicias, por lo tanto esa reserva técnica también aumente. Por eso es tan importante, desde el punto de vista de la fiscalización y la regulación de la actividad de las compañías de seguros de vida, actualizar permanentemente las tablas de mortalidad de manera tal que recojan con precisión cuáles son esas expectativas de vida que están señalando los antecedentes estadísticos con los cuales se preparan y se actualizan. Y un tercer aspecto tiene que ver con que este monto de las reservas técnicas corresponde obviamente a la suma de las reservas técnicas que deben constituir las compañías por cada pensionado. Y aquí hay una diferencia importante en términos de lo que es la modalidad de retiro programado que administran las administradoras de fondos de pensiones, las AFP. Porque en el caso, a partir del primer punto, en el caso del retiro programado, los pensionados siguen siendo dueños de sus montos, mantienen en las cuentas que administran la AFP los recursos que quedan, los recursos residuales después del pago de pensiones, una vez que se han pensionado, obviamente, pero en el caso, como se ha dicho muchas veces, de las rentas vitalicias, eso no es así, los montos pasan a la propiedad de la compañía de seguro, y lo que hace la compañía de seguro, lo que debe hacer la compañía de seguro, es reflejar en esa reserva técnica lo que está obligado a pagarle a cada uno de sus pensionados. Y por lo tanto yo creo que aquí es importante también llamar la atención sobre que no es que, por más que la ley lo diga, o que se haya conceptualizado así en los medios y en la discusión pública, que las personas, los pensionados, mantengan una reserva técnica en las compañías. Porque eso da la idea, y es peligroso que se mantenga esa idea de que efectivamente los pensionados de renta vitalicia son los propietarios de esos montos, de esos valores, sino que es la compañía de seguro la que mantiene una reserva técnica por cada pensionado para reflejar la obligación de pago que tiene con cada uno de ellos. Entonces, es un aspecto que, a mi entender, es un tema relevante de tener en consideración a los efectos de poder hacer el análisis. Desde el punto de vista del mandato de la Comisión para el Mercado Financiero en el ámbito de funcionamiento de la renta vitalicia, atendía esta obligación de pago. Obviamente, un primer aspecto muy importante tiene que ver con la supervisión que hace permanentemente la CMF sobre la determinación del monto de la reserva técnica que tiene cada compañía de seguro,
y su relación con respecto a los activos que la respaldan. Algo ya había mencionado en el punto anterior, pero yo creo que eso es parte de la razón de ser desde el punto de vista de la actividad de fiscalización que hace la CMF o cualquier regulador en el ámbito de seguros, en este caso los seguros de renta vitalicia. O sea, un aspecto central desde el punto de vista de la labor del día a día de la CMF tiene que ver con poder verificar que lo que cada compañía registra como monto de reserva técnica se corresponda a la realidad, de acuerdo a las obligaciones que mantienen las compañías con cada uno de los pensionados y como le decía, entre otras cosas, las expectativas de vida que tienen esos pensionados para efectos de también poder verificar el cumplimiento de las normas relativas a las inversiones que respaldan esas reservas técnicas. Desde el punto de vista de la regulación y la supervisión conjunta, en lo que dice relación con el proceso de oferta de modalidad de pensión, por ser un aspecto que también es de interés, de obvio interés de parte de esta comisión investigadora, uno puede entender también de que haya una preocupación importante dentro de la actividad anteriormente la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy en día la CMF, en relación a las normas del sistema de consulta y oferta de monto de pensión del famoso SCOM, para efectos de lo que es el proceso de ofertas de pensión y la contratación de la pensión bajo la modalidad de renta vitalicia. Ahí solamente me limito a compartir lo que ya expuso en su oportunidad en la sesión anterior, la del 6 de septiembre, los representantes de la Fiscalía Nacional Económica, en términos de que para la Superintendencia en su oportunidad de Valores y Seguros y para la CMF es un aspecto de la máxima importancia desde el punto de vista de entregar la mayor claridad posible en los certificados del SCOM de las ofertas de pensiones para efectos de que las personas tengan la mayor calidad y cantidad de información a su disposición al momento de tomar esta decisión tan relevante. Y eso ha quedado reflejado, como fue reconocido por la Fiscalía Nacional Económica, en las modificaciones que implementó desde el punto de vista administrativo la CMF para actualizar y perfeccionar la información que se le entrega a las personas y también en las propuestas de modificación legal que están en curso hoy en día para efectos de terminar de modernizar o de fortalecer ese sistema, el sistema asociado al SCOM. Y desde el punto de vista de la supervisión de la solvencia y gestión de las compañías de seguro, obviamente, entre otros aspectos muy relevantes, yo diría uno de los básicos es el que tiene relación, por ejemplo, con el proyecto de ley que está hace bastantes años ya, de hecho avanzó en el primer trámite constitucional, fue aprobado por la Cámara de Diputados en su minuto, de lo que es el proyecto de ley de capital basado en riesgo, que justamente apunta a fortalecer y a entregar mayores facultades a la Comisión para el Mercado Financiero para efectos de poder verificar el cumplimiento de todas las normas y particularmente de los sistemas de gestión de riesgo de las compañías en general, para efectos de garantizar que tanto desde el punto de vista de los activos como las obligaciones, la solvencia de las compañías permitan responder oportunamente y en los términos que están establecidos en los distintos contratos con las obligaciones que mantienen de cara a los asegurados y particularmente también a los pensionados por renta vitalicia. En un último aspecto, para no excederme en el tiempo, señora Presidenta, tiene que ver con este proceso de anticipo de renta vitalicia. Destacar que a partir de la dictación y la supervisión de las normas de aplicación del anticipo dispuesto por el legislador en la ley 21.330, desde el punto de vista del mandato legal de la CMF, se ratifica el aspecto central en cuanto al carácter permanente de la disminución, proporcional y en el mismo porcentaje de la renta vitalicia para quienes hicieron uso o pueden todavía hacer uso del anticipo solicitado, digamos. Esto se han dado múltiples ejemplos. Estoy viendo ahí que está presente mi ex colega en la CMF, Cristian Larraín, que publicó también una columna a principios de esta semana donde explica muy bien y se ha hecho, de hecho, también en alguna invitación que me hizo la Cámara de Diputados para asistir a una sesión de la Comisión de Constitución hace 2 o 3 meses atrás, también lo manifestábamos, que esto no puede entenderse de otra manera, por las razones que ya es explicitado en términos de que hay una relación directa entre lo que es el monto de la prima y lo que se obliga a la compañía de seguro a pagar por la renta vitalicia. Y por lo tanto, dado el carácter y la naturaleza de estos contratos de renta vitalicia, no cabe otra solución o otra forma de que esto se materialice, como está recogida por lo demás de la ley 21.330, que esta disminución sea proporcional
pero permanente en la medida de lo que se pida o solicita anticipar por parte del beneficiario o del pensionado. Ahí yo también quisiera enfatizar un aspecto que me parece muy importante porque ha surgido una legítima duda de varios de los integrantes de la comisión, de esta comisión especial investigadora, en términos de la necesidad de establecer o de que se obligare eventualmente a que las compañías advirtieran de que al momento de contratar una renta vitalicia por parte del pensionado, los fondos se traspasan. Yo creo que ese no es el punto realmente importante, porque eso pasa con cualquier contrato, digamos, en una compraventa, en cualquier otra contratación de seguro, cuando uno se compra una casa, digamos, es evidente que cuando uno paga el precio se traspasa de propiedad y el dinero pasa al vendedor de la casa, en ese ejemplo que estoy dando. Lo que realmente aquí yo creo que hay que poner atención en el carácter de irrevocabilidad que se establece contractualmente y que está establecido en la ley, digamos. Esa es la característica relevante. A diferencia de la mayoría de los otros seguros que eventualmente se pueden revocar o terminar anticipadamente y por lo tanto surgir la obligación de restituir el porcentaje correspondiente de la prima por aquí parte de los riesgos que ya no se van a cubrir. En el caso de la renta vitalicia, la ley lo establece como un contrato de carácter irrevocable y por lo tanto eso abona esta conclusión a la que yo estoy haciendo mención en términos de que no cabe ninguna otra posibilidad que ante un anticipo de renta vitalicia en la disminución del monto de las pensiones en el mismo porcentaje tiene que ser de carácter permanente. O si no, esto se vería gravemente lesionado, no solamente los intereses de la compañía, sino que principalmente los intereses del resto de los asegurados o de las mismas personas por los montos que mantienen como parte del contrato vigente de renta vitalicia. Y para todos los demás asegurados, que tienen comprometido el pago de sus siniestros en caso de que ocurran con los activos que mantiene la compañía de seguro. Desde el punto de vista de los antecedentes sobre potenciales efectos financieros, en ese sentido, que representarían para la solvencia de las compañías y la capacidad de pago de sus obligaciones, la liquidación de activos necesarios para responder a la solicitud de anticipo, claramente hay impactos negativos que digamos, se suman a lo que estaba señalando recién, porque una cosa es que hay una relación entre, como explicaba al inicio, entre reservas técnicas y activos que respaldan esas reservas técnicas, y otra cosa es lo que representa la liquidación o los efectos que tienen una liquidación masiva y apurada de recursos para efectos de poder hacer frente al pago de estos anticipos. Y ahí obviamente se produce un efecto que se produce también en otras situaciones similares en cuanto a que aquellos pensionados que no anticipan o los mismos pensionados, como decía, por el porcentaje que mantienen como parte de una renta vitalicia contratada, se ven afectados porque las compañías para poder pagar van a tener que salir, y de hecho lo hicieron en su oportunidad, a vender activos financieros, a liquidar activos financieros que van a significar una disminución de su valor por una sobreoferta de esos activos financieros y por lo tanto va a haber también un impacto en la solvencia de las compañías y en la capacidad que van a tener las mismas para poder responder a las obligaciones con todos los demás asegurados. Después, desde el punto de vista también de la CNF y este proceso de anticipo de renta vitalicia, obviamente hay un foco en la revisión de la determinación de la reserva técnica para cada compañía de seguro, y ahí solamente destacar que como la reserva técnica no tiene que ver con una cuenta donde se registre recursos que son de la propiedad, como decía, de cada uno de los pensionados, sino que lo que refleja es la obligación que tiene la compañía para con cada uno de esos pensionados por renta vitalicia o sus beneficiarios. Efectivamente, la labor de la CNF, y así siempre ha sido, tiene que ver con el acceso a los antecedentes de detalle de esas reservas técnicas. Eso nunca ha sido pensado porque no era el objetivo de que se le informara a los asegurados, digamos, a los pensionados, porque no reflejan valores o montos que sean de su propiedad,
sino que más bien tiene un alcance estrictamente desde el punto de vista del cumplimiento del mandato que tiene la CMF, del cumplimiento de las obligaciones que tienen las compañías de seguros de cara a todos sus asegurados. Yo diría, señora presidenta, que básicamente esos son los antecedentes de mi juicio. Tenía la intención de compartir con ustedes y de aportar a esta discusión, y reitero mi disposición para responder o profundizar en algún aspecto que a ustedes les parezca necesario en el momento que ustedes lo dispongan, que sea así. Entonces, muchas gracias por la invitación y quedo a su disposición. El resumen del informe que vamos a realizar en unas semanas más, y si se pudiera quedar, ¿no es cierto?, para una vez que terminen las exposiciones, los diputados que están tanto telemáticos como nosotros presencial podamos tener algunas preguntas que usted nos pudiera ayudar a responder. Muchas gracias, don Carlos. Le ofrezco la palabra a don Cristian Larraín, ex comisionado de la Comisión para el Mercado Financiero. Don Cristian, le ofrecemos la palabra. Agradecer y saludar a las diputadas y diputados participantes de esta comisión, lo mismo que a los otros invitados. Si me permite, voy a tratar de compartir mi presentación. A ver, ¿se ve? Sí, se ve muy bien. Ya, entonces voy a pasar a la próxima lámina. Bueno, los temas que yo quisiera abordar rápidamente en esta presentación son 4: los objetivos, muy rápido los aspectos legales, porque ya mi ex colega Carlos Pavé me ahorró esa parte, y yo me quiero concentrar en la parte de los aspectos financieros de las rentas vitalicias y algo también en los temas del SCOMP. Pasé a la lámina de objetivos, ¿se ve? Sí, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, los objetivos es aportar antecedentes al trabajo de esta comisión investigadora, y quiero aclarar que yo fui comisionado hasta octubre me equivoqué, esos son mis deseos, parece, pero fui comisionado hasta octubre del 2020, o sea, casi un año atrás. Y por lo tanto el ámbito de mi presentación está referido a los temas relacionados con el rol de la CMF en su calidad de supervisor y regulador, y obviamente no voy a meter en los temas de otros organismos de gobierno. Y como tal, aclarar que obviamente no tengo nada que ver con las decisiones que se pueden haber tomado, que son objeto del estudio de esta comisión, salvo algunas regulaciones que en el pasado en las cuales me tocó participar. Quiero aclarar algunas cosas previas antes de entrar al tema. Lo primero, soy un firme partidario de un cambio estructural al sistema de pensiones. Y la prueba es que soy coautor, junto al profesor András Sutov, de la propuesta B de la Comisión Bravo, a la que terminamos adhiriendo 11 miembros. Ese es un primer dato que quisiera aportar. Y me parece relevante por lo que voy a decir después. Respecto de los retiros anteriores que abarcaban los ahorros de la AFP, también consistentemente sostenido que, aunque creo que son una mala política, sí se justificaban ante la tardanza de respuestas sólidas del gobierno para ayudar a las familias. Y por último, decir que en mi rol de excomisionado en la CMF me tocó coordinar la elaboración de un proyecto de reforma legal para tener capital basado en riesgo para las compañías de seguro, lo que en la práctica eleva los requisitos patrimoniales y fortalece la solvencia. Y aquí aclarar que los requerimientos de solvencia, cuando uno se preocupa de la solvencia de las entidades, no es para proteger a los accionistas, por el contrario, porque a los accionistas les incrementa el costo de capital los requerimientos, sino que es un requerimiento que en último término protege a los asegurados. Aquí voy a adelantar la síntesis de mi opinión rápidamente en relación al tema. Creo que la propuesta de adelanto en el caso de renta vitalicia no se justifica. Va a ser bien transparente, ni en su versión original, ni mucho menos como un préstamo. ¿Por qué? Por los graves impactos que puede generar en la solvencia de las compañías, la protección de los intereses de los asegurados,
la generación de un contexto de estabilidad jurídica favorable de inversión y los efectos en el presupuesto fiscal. Y creo que los supuestos beneficios en general liquidez para la familia, con cargo a una rebaja de sus pensiones futuras, con las ayudas gubernamentales que tenemos hoy día y el contexto económico en expansión, creo que no se justifica tampoco. Dicho lo anterior, en el marco de un nuevo modelo de pensiones, creo que el sistema actual de transferir todos los riesgos y decisiones a los individuos, como opera entre otras cosas el tema del SCOMP, debe modificarse en base a un sistema contributivo público que opera con lógica de seguridad social. Entonces, rápidamente el tema legal, porque ya lo mencionó Carlos Pavés, decir por qué es importante la distinción entre el retiro programado y renta vitalicia. Básicamente porque en el caso de la AFP no tiene ningún impacto en la empresa como tal el retiro y todos los riesgos los asume el pensionable. Pero en el caso de la compañía de seguro, lo que se está haciendo es otorgar al pensionado una opción de retirar fondos que no son parte del contrato original y por lo tanto se está afectando la esencia de la actividad, que se basa en un traspaso de propiedad de los fondos a cambio de una pensión a perpetuidad. Entonces, puesto en términos bien simples, si al otorgar una renta vitalicia, una compañía de seguro sabe desde el inicio que el pensionado tiene la opción en cualquier momento de retirar parte de sus fondos, eso implica necesariamente nuevos riesgos. Y, entre otras cosas, la necesidad de manejar un portafolio de activos líquidos mayor que antes, porque yo tengo que poder hacer frente a un requerimiento de retiro en cualquier momento. Y lo cual obviamente lleva a la compañía de seguro o llevaría a ofrecer una rentabilidad menor al pensionado que en el caso que la opción de retiro no exista. Entonces, puesto en simple, una renta vitalicia con opción de retiro es un producto distinto a una renta vitalicia sin opción de retiro y por ende se tarifica distinto. Significa todo lo anterior que hacia adelante el producto renta vitalicia no puede ser modificado con mira a dar más opciones al pensionable. Desde luego que no. Es más, soy de la opinión que en un futuro modelo de pensiones se requieren cambios de fondo al funcionamiento de estos mercados. Pero distinto es alterar los contratos existentes en el pasado, especialmente si amenazan la solvencia de las compañías. Entonces vamos rápido a los aspectos financieros de la renta vitalicia. Yo me permití, Presidenta, con este grafiquito tratar de explicar lo más simple cómo funciona la actividad de renta vitalicia hoy, digamos, sin cambio, para un pensionado promedio. Lo que tenemos acá es que tenemos acá un pensionado, supongamos que aporta a la compañía de seguro una prima por 100. La compañía de seguro recibe los 100 y a cambio de lo cual lo que termina haciendo es pagar una renta vitalicia anual, supongamos, de 6,3 anual, suponiendo un interés de la renta vitalicia de 2,3%, los 100 le dan derecho a una renta vitalicia anual de 6,3 a ese pensionado. ¿Qué hace la compañía que recibe los 100? Los invierte y obtiene obviamente un interés un poco más alto, 3%, con lo cual obtiene 6,7 y esa diferencia entre los 6,7 que obtiene la compañía y los 6,3 que paga como renta vitalicia, lo que hacen en el fondo es pagar los riesgos de longevidad, de reinversión, los costos de administración y la rentabilidad. Así funciona hoy el tema de la renta vitalicia. Esto, insisto, para un pensionado promedio, porque esto funciona grupalmente. Vamos ahora a los escenarios de cambios de la ley. ¿Cuál es el primer escenario? El primer escenario es la rebaja permanente de la pensión, o sea, a cambio de un retiro, digamos, de 10%, se rebaja en forma permanente la pensión en el mismo monto. Por lo tanto, tenemos el mismo pensionado arriba que aportó 100 a la compañía. Supongamos que al otro día el pensionado decide pedir un adelanto de 10, por lo tanto la compañía
devuelve 10, y esto significa que la pensión de ese pensionado, al haber adelantado 10, recibiría en forma permanente, en vez de 6,3 como era antes, 5,7. O sea, se le rebaja en el mismo 10% lo que recibe. Y a cambio la compañía, que ya no tiene 100, tiene 90, los invierte y en vez de obtener 6,7, como tenía antes, obtiene 6,1. Entonces, a futuro, por lo tanto, lo que ocurre es que estamos agregando el riesgo de retiro, lo que obliga a tener más activos líquidos. Este escenario 1 vendría a ser el escenario, la forma como la CMF interpretó y evaluó que era la forma correcta de la reforma legal anterior, y en el fondo apuntaba un impacto contable neutro. O sea, baja el 10%, se adelanta un 10%, se retira un 10%, y la pensión obviamente se rebaja en la misma magnitud para siempre. Ese es el escenario actual que, insisto, tiene un impacto contable neutro. Vamos al segundo escenario, que sería una rebaja transitoria, sería la versión, llamémosle, de préstamo. ¿Ok? Entonces aquí, en esta lógica, habría una rebaja transitoria en la pensión. ¿Por qué transitoria? Porque la rebaja en la pensión, supongamos de 10%, sería durante el tiempo que, entre comillas, se demore el pensionable en devolver el préstamo que se le adelantó, ¿no es cierto? Y esta es la interpretación que entiendo que busca empujarse o que se aprobó, de hecho, en la última reforma por la Cámara y que ahora está en discusión en el Senado. Bueno, ¿qué es lo que implica financieramente esta interpretación? Sigamos con el mismo grafiquito. Tenemos el pensionado que aportó los mismos 100, la compañía recibe los 100 y devuelve 10. A diferencia de lo anterior, con este nuevo esquema que se acaba de aprobar en la Cámara, la pensión baja durante los primeros 16 años en el mismo 10% que antes. Entonces, en vez de 6,3, se le paga un 5,7% anual por 17 años, ¿no es cierto? Y después de los 16 años, entre comillas, habría una devolución del adelanto, porque le adelantaron un valor de 10, y dada la rebaja que se hizo en el valor de la pensión, que es de 0,6, esos 10 se terminarían transformando, acumulando en 16 años, se devolvería. Y eso significa que a partir del año 17 en adelante se vuelve a la pensión original, que es de 6,3. Eso entiendo que es la interpretación de la ley que se acaba de aprobar. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que la compañía tiene una baja perpetua y para siempre de 10% en sus activos, porque le devolvió al pensionable 10. Por lo tanto, la rentabilidad o el flujo de sus activos va a bajar para siempre, en 10. Pero sus pasivos, a diferencia de la rebaja permanente que teníamos antes en el escenario contable neutro, sus pasivos bajan 10% solo durante los 16 primeros años, y a partir del año 17 en adelante, el pasivo vuelve a su nivel original, generando un déficit del año 17 en adelante de 10% anual. Ese déficit es con cargo al patrimonio de la compañía y es el que genera, es el primer impacto significativo que se genera en la solvencia de la compañía. Y aquí me quiero detener un segundo en el tema conceptual que hay detrás, porque en principio parecería justo de que esto se tratara de interpretar como un préstamo, en el sentido que yo ya cuando acumulo la rebaja en el tiempo, hasta que me permite devolver los 10 que me pasaron, yo vuelvo a mi pensión original.
Pero aquí hay un problema conceptual que es grave, que no se reconoce que la rebaja del 10% de la prima o de la pensión representa para la compañía una rebaja permanente, para siempre, no transitoria, del mismo monto en sus ingresos, lo que justifica que la pensión experimente una rebaja equivalente en forma permanente. Y déjenme explicar esto con el mismo ejemplo de la prima que les di antes, de 100, que otorgaba una renta vitalicia anual de 6,3. Este es el mismo ejemplo de antes. Supongamos que la ley, en vez de permitir una rebaja del 10%, permitiera retirar el 100% de los fondos. O sea, los 100. El pensionado aportó una prima de 100, se aprueba una ley con el 100%, siguiendo las recomendaciones del candidato Sichel, supongamos, se retira el 100%, se le pasan al pensionado y el pensionado al otro día retira los 100. ¿Cómo operaría el préstamo? Bueno, la renta anual, como retiró el total, no el 10%, en vez de bajar 10%, bajaría un 100%, ¿cierto? Bajaría a 0 por 16 años, al cabo de los cuales se habría devuelto el retiro. ¿Por qué? Porque yo rebajé 6,3 por año, lo multiplico por 16 y eso me da un total de 100, que es supuestamente lo que me prestaron. Y a partir del año 17, por ende, como devolvió el préstamo, la persona tendría derecho a recibir de nuevo el monto original de la renta vitalicia, que es 6,3 anual, a pesar de que nunca aportó un peso a la compañía de seguro. Ese es el concepto de préstamo que se acaba de aprobar, Presidenta, en la Cámara. Por lo tanto, con este ejemplo, espero y estoy disponible para no quedarme tanto rato para aclarar cualquier duda que pueda surgir en relación con esto. Y el tercero es la rebaja transitoria, que implicaba que la pensión se rebaja solo un 5, con tope de 5, aunque el retiro sea un 10. Y aquí simplemente este escenario genera un cargo patrimonial, un daño patrimonial mayor todavía a la compañía que acabo de explicar en el escenario 2. ¿Por qué? Simplemente porque por 23 años la renta vitalicia baja un 5%, no un 10%, baja de 6,3 a 6, que es lo que está acá, y del año 24 en adelante, se demora entre comillas 23 años en devolverlo, vuelve al nivel original, que es 6,3. Entonces, en el fondo, esto es lo mismo que el caso anterior, pero agravado por el tope de la rebaja de pensión de 5%. Y aquí hay simplemente un cuadro comparativo de la situación actual y de los 3 escenarios. Cómo se ve afectado el flujo de ingreso en cada escenario es el mismo, porque siempre la caída es 10%, por lo tanto pasamos de 6,7 a 6,1 en todos los escenarios, pero lo que cambia es el flujo de gasto. En el escenario 1, contable neutro, el gasto baja a 5,7. En el escenario 2, que es como la idea del préstamo, el gasto baja a 5,7, o sea, 10% por 16 años, pero a partir de 17 años y más vuelve la pensión a su nivel original. Por lo tanto, el gasto pasa a ser 6,3. Y lo último, quisiera muy brevemente referirme al tema del SCOM, que entiendo es parte del alcance de la investigación de esta comisión. Primero decir que el SCOM permitió rebajas importantes en las comisiones que se cobraban en el pasado, que llegaban a cifras incluso superiores al 5%, era un escándalo. Y que a mi juicio siguen siendo elevadas. Aquí vamos a decir una cosa por otra. Desde julio de este año entiendo que pasaron de 2% a un 1,5%. Lo segundo, a raíz de todas estas adulteraciones de los certificados de oferta de los asesores previsionales,
cuyo efecto principal era disminuir el periodo de decisión del pensionable. El Consejo de la CMF, donde sí participé, estamos hablando 3 años atrás, impuso sanciones recomendadas por su fiscal, básicamente largos periodos de suspensión, algunas personas asesores fueron eliminados del registro y multas proporcionales a la gravedad de las conductas. Y tal como señaló la Fiscalía Nacional Económica, en esa oportunidad modificamos la mayor parte de elementos de funcionamiento del SCOMP que se podía por la vía normativa y sugerimos algunas reformas legales que todavía no se han hecho. Por ejemplo, aspectos como la oferta externa o el tema del remate no se podían hacer por vía normativa. Y este es un cuadro de síntesis de la misma Fiscalía Nacional Económica que muestra todas las cosas que se incorporaron, ¿no es cierto? Las clasificaciones de riesgo se pusieron en una tabla separada, los montos de pensión se informaron tanto en UF como en peso, los montos de pensión se informaron en forma agregada, no como flujo, no solo de manera mensual, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho lo anterior, y esta es mi última lámina, Presidenta, yo diría que el modelo actual del SCOMP sigue la lógica de un modelo de pensiones que traslada las principales decisiones y riesgos a los individuos. ¿A qué me refiero con esto? Hoy día, con el modelo que tenemos, el individuo tiene que escoger AFP, tiene que escoger tipo de fondo, tiene que escoger retiro programado, renta vitalicia, lo que son decisiones financieras extremadamente complejas, incluso para personas letradas, ¿no es cierto?, o informadas con conocimientos financieros relevantes. Usted comprenderá, Presidenta, que para personas comunes y corrientes, tomar este tipo de decisiones, la verdad, genera todo un problema de asimetría de información y de sesgos cognitivos, tal como lo ha mencionado la Fiscalía Nacional Económica, que desde mi punto de vista no se justifican en un modelo de pensiones que opere con lógica de seguridad social. Y por lo tanto esto debería ser cambiado en una reforma estructural donde haya un ente público, que es el que administra el tema de las pensiones, que pueda negociar paquetes de rentas vitalicias con las compañías de seguro. 1.000, 2.000 rentas vitalicias, estoy inventando, digamos, pero no que cada individuo vaya a negociar individualmente con una compañía de seguro cuál es su renta vitalicia. Hasta ahí llegó, Presidenta, esa es mi presentación y en este minuto y quedo disponible para cualquier duda y dejo de proyectar mi presentación. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, don Cristian. Vamos, hay que negociar en paquete ahora después del retiro. Pero si fuera posible, están pidiendo aquí los colegas su presentación para poder estudiarla también. Encantado, se la mando. No, muchas gracias, don Cristian. Tenemos varias preguntas que realizar, así que si se puede también quedar en la presentación igual que don Carlos. Con gusto. Exministro, ¿cómo está usted? ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Presidenta? Muy bien. Don Rodrigo, le ofrecemos la palabra. Bueno, muchas gracias, Presidenta, primero por la invitación a la comisión y un saludo cordial a todos los diputados, a las diputadas presentes y a los demás invitados y a toda la gente que hace posible además estas conexiones de lejos. Quiero partir, Presidenta, por dar cuenta de un potencial conflicto de interés en la materia, que quiero que todos sepan antes que yo hable que existe eventualmente. Yo soy miembro del directorio de un fondo de inversión llamado Frontal Trust, que administra varios fondos de inversión, como muchos de estos que existen, ¿no? Y en algunos de ellos hay algunas compañías de seguro que son aportantes. Ahora, no trabajo directamente para ninguna de ellas. Respecto ahora del tema de la comisión investigadora, me gustaría partir por una conjetura, y yo voy a ser un poquito menos, no voy a decir nada mejor. Me parece que existe cierto desconocimiento de cómo operan las rentas vitalicias y de que entenderse a cabalidad cómo lo hacen, yo creo que, y hasta la conjetura, probablemente no existiría esta comisión, que no la habrían sido llamada. Es más, y esta va a ser mi conclusión final a la que quiero volver,
pienso que si cualquiera de los que estamos en esta reunión hoy día hubiésemos estado en la CMF tomando decisiones, habríamos hecho exactamente lo que los comisionados decidieron hacer en su momento. Y hasta ahora esa es una conjetura, quiero tratar de convencerlos de eso. Parto por un detalle muy lateral, pero creo que son cosas importantes que demuestran estos problemas. Las rentas vitalicias existen desde que partió el sistema actual de pensiones en 1980. De hecho, hay personas que se jubilaron por este mecanismo en 1983. Y no existe desde 2004, como dice el mandato de esta comisión, que dice que ese año se habría creado, en 2004, otra modalidad de pensiones. Eso es incorrecto. En esos años lo que se estableció fue el SCOMP, que como dijo muy bien Cristian Larraín, es un mecanismo que ayuda mucho, pero incompleto, por las razones que él mencionó. Creo que también vale la pena mencionar que las rentas vitalicias son un producto que permite hacerse cargo del riesgo sobre vida, que nos produce un gran dolor de cabeza en el retiro programado. Y de ahí toda esta búsqueda de soluciones, entre comillas, como intervenir las tablas de mortalidad. Por lo tanto, es un producto en general, un mecanismo, una forma de organizar transacciones que es muy útil y que de hecho cuesta mucho en el mundo hacerlas funcionar. Pero déjenme ir al meollo del asunto, sobre el problema que se discute. Y yo creo que el meollo, bueno, lo han explicado bastante bien, muy bien las personas que hablaron antes que yo, pero creo que la clave es diferenciar lo que sucede en un retiro programado o en un afiliado activo del sistema de FP que retira de lo que sucede en una renta vitalicia, y que son dos animales completamente diferentes. En el caso de la FP, la verdad es que no existe la posibilidad de que quiebre el fondo de pensiones. No se puede dar eso. Pueden, por cierto, los que tienen cuotas de un fondo de pensiones, pueden sufrir vaivenes por las fluctuaciones que tienen el precio de esos activos, los que están detrás de esos fondos. Pero el fondo va a seguir, va a continuar, puede valer más, puede valer menos. Es, si se quiere, algo muy parecido a un fondo mutuo, que posiblemente todos ustedes han conocido de cerca. Con los retiros hay graves problemas para las pensiones futuras. Yo no estoy con la opinión de Cristian de que fue buena idea ni siquiera el primer retiro, pero eso es público. Y además tienen efectos macroeconómicos muy relevantes. Pero por último, en el mundo AFP no hay una descontinuidad a la que me quiero referir con cierta calma. ¿A qué me refiero con esta descontinuidad? Básicamente, en un contrato de renta vitalicia, en oposición a un contrato como el de retiro programado o de aportes a un FP, hay una contraparte, que es la compañía de seguro, que sí puede quebrar, puede desaparecer. De hecho, esto es un contrato insensible a las condiciones de mercado. Si la bolsa sube, la bolsa baja, si las tasas de interés suben, si las tasas de interés bajan. La verdad es que a las personas que tienen una renta vitalicia no le importa. Su renta vitalicia no cambia. Es, si se quiere, muy parecido a un depósito a plazo. Antes mencioné el caso del fondo mutuo como símil de la AFP o del fondo de pensiones. En este caso, la renta vitalicia es lo más parecido a un contrato, a un depósito a plazo. Y en ese cuadro, si la compañía de seguros respectiva quebrara porque no es capaz de solventar estos pagos, lo dramático es que los dueños de estas pólizas, de estas rentas vitalicias, no podrán recibir lo que pensaban era suyo. En otras palabras, lo que sucede con las rentas vitalicias es que los retiros, si carcomen el capital de la compañía de seguros, pueden gatillar, y este es subrayo, pueden gatillar el equivalente de una quiebra. Y en ese caso, el problema es que los que pensaban que tenían una renta vitalicia ya no la tendrán. Y aquí hay una parte mucho más grave todavía. Incluso los que no hicieron uso del retiro podrían quedarse sin su renta vitalicia. Igual como sucede en una corrida bancaria, en que los que llegan primero a la cola se llevan la plata del banco. Y los que llegan tarde en la cola no reciben. Por supuesto, en este caso hay un pequeño colchón, que es que el Estado tiene un seguro explícito del 75% de la renta vitalicia. Es un seguro explícito que lo provee el Estado y que ya se utilizó a propósito en el caso Le Mans.
esas rentas vitalicias sean castigados. En el fondo, permítame una analogía, lo que se está discutiendo aquí es una idea similar a obligar a un banco a, de pronto, pagarle a algunos de sus depositantes una tasa de interés más alta, más elevada a la que contrataron. Y es fácil imaginarse el estropicio que puede provocar algo así. Paso más ahora a las conclusiones. En mi opinión, y como bien dijeron las ex autoridades que hablaron antes que mí, es correcta la idea de lo que algunos diputados y diputadas habrían querido hiciera la CMF, es algo que cruza la línea de la confiscación, como muy bien explicaron las implicancias que tenía esto. Sin embargo, yo puedo entender, o puedo al menos percibir, que este no es un argumento suficiente para algunos de los diputados y los diputados. También quiero decir que es completamente cierto que las propuestas que se han discutido, y lo que se le habría pedido a la CMF, producen un lío en la relación entre el Estado y las compañías de seguros, como lo demuestra el proceso internacional que ellas mismas ya iniciaron. Tengo que decir aquí que me preocupa, aunque tengo que decir también que no me sorprende, que esto no sea considerado de gravedad máxima por algunas personas. Sin embargo, Presidenta, lo que no logro comprender es que no se considere que las propuestas que se discuten llevan a aumentar significativamente el riesgo que receptores de rentas vitalicias se queden simplemente sin ellas, que el sistema quiebre. Aquí no estamos hablando ni del patrimonio de las compañías de seguro, ni del CIADI, estamos hablando de los usuarios. Y son ellos los que están absorbiendo un riesgo completamente innecesario. Y los niveles de capital que publica la CMF dan cuenta que este riesgo al que me refiero no es nada de bajo, especialmente si se consideran las interpretaciones que se le pretendían imponer a la CMF, y más aún si se considera lo que Cristian Larraín mencionaba sobre el cuarto retiro. Hay compañías de seguro que tienen capital que representa 7% de sus pasivos. Ese colchoncito que está hecho para que, por si caen las acciones, por si suben las tasas de interés, etcétera, si se gasta en esto, deja el sistema vulnerable. Y por cierto, las posibilidades que estas contingencias lleven a la catástrofe solo aumentan. Por eso, y aquí termino, Presidenta, lo que afirmé al comienzo es que estoy convencido que si se entendiera a cabalidad todas estas complejidades, creo que todo servidor público habría actuado como lo hizo la CMF, que es el punto de fondo de lo que se está discutiendo en esta comisión. Incluso si hubiera sido posible que existiera espacio legal para actuar distinto, que en mi opinión no existe, pero aún en ese caso. Y por cierto, también yo aprobaría el cuarto retiro tal como está, dadas estas consideraciones. Bueno, eso es lo que quería compartir, Presidenta. Muchas gracias por la oportunidad de exponer mi opinión en esta materia. Muchas gracias, don Rodrigo. Y solo decir que no solo hoy día se está discutiendo lo del retiro, ¿no? en esta comisión, es mucho más amplio que eso. Y además, fundamentalmente, lo que tiene que ver con la Comisión para el Mercado Financiero, la transparencia del sistema, el SCOM y cómo hemos ido avanzando desde el punto de vista de la legislación que nos ha planteado precisamente el legislativo. Y sobre todo lo que ha planteado don Cristian Larraín, que es la indefensión que hoy día tienen precisamente los asegurados de rentas vitalicias, que son más de 640.000 personas. Ofrezco la palabra en relación a las ponencias que han tenido los invitados. Ofrezco la palabra. ¿Estás ordenando? Sí. Diputado Mesa tiene la palabra. Solo insistir, buenas tardes, don Rodrigo, buenas tardes a todos los invitados. Presidenta, insistir un poco en, si es posible, en el por qué las aseguradoras tienen posibilidad de quebrar y la AFP no. No me quedó muy claro. Lo que sí me quedó claro es que es gravísimo porque una aseguradora quiebre, que existe esa posibilidad, pero las razones de por qué. Muy bien. ¿Algún otro diputado que quiera hacer uso de la palabra? Diputado Jiménez. Gracias, Presidenta. Saludar a nuestros invitados.
escuchaba a don Cristian, bueno, a don Carlos, a Rodrigo Valdés. Me queda más que claro, ¿no es cierto? No me acuerdo cuál de los tres, parece que fue don Cristian que hablaba de que había que hacer una reforma estructural, ¿no es cierto? Lamentablemente, don Cristian, eso no va a ser posible, pues ya no fue, digamos, no se hizo, y es lo que hemos pedido acá en el Congreso, pero en forma ya hasta demasiado, no sé qué palabra, reiterativa, claro, y muy fuerte y todo, y no, ya no fue ya, pues ya de hecho se mandó una ley corta ahora que la verdad que con eso se trataba de mitigar el efecto quizás del cuarto retiro, no sé qué se pretendía con eso, porque en el fondo es un adelanto de lo que iba a ocurrir en enero. Entonces, eso ya hay que descartarlo, hay que dejarlo para un próximo gobierno. Estoy tratando, porque anoté ahí y no tuve no anoté lo que había dicho cada uno de ustedes, empecé a anotar nomás. Yo creo que el problema con esta renta vitalicia es que justamente el pensionable, como se le dice, o la persona, está en el peor de los mundos, porque nosotros entendemos que es un contrato, pero la gente firma el contrato y la verdad que nunca ni siquiera se da el trabajo de explicarle lo que está firmando la persona. No se le explica. La gente hoy día, nosotros que estamos en la calle o recibiendo mail, me imagino que acá todos los de la comisión investigadora han recibido mails de personas que ya están pensionadas con preguntas, algunos indignados, otros, es porque muchos nos dicen que cuando firmaron no tenían idea, porque yo lo dije en la primera sesión y lo conversábamos con el diputado Fernando Mesa, muchas personas entienden legítimamente que cuando usted firma un contrato con una aseguradora, usted le pasa sus fondos, se lo administra. Por supuesto yo no puedo sacarlo, es lo mismo que pasa con la AFP, porque hoy día si no fuera por las leyes, que esto de primero hasta el cuarto retiro, la gente no puede, por mucho que se habla del derecho a propiedad, yo no podía ir a la AFP y sacar mis fondos. Entonces algo parecido ocurría con la renta vitalicia, porque la gente le entregaba los fondos, se los administraba, le pagaban una renta vitalicia, pero se entendía que cuando uno muere, o muchas personas entendían, ahí recién la aseguradora pasa a ser dueña del dinero, ¿no es cierto? Y ese es el negocio de la aseguradora, que entienden que si usted me pasa el dinero, ojalá se muera el día de mañana, porque así, mientras antes se muera, mejor es el negocio, digamos. Eso lamentablemente se juega con la vida de las personas. Y eso la gente no lo entiende. La verdad que las personas firman, y por eso creo que también don Cristian decía que hay que cambiar esto, hay que cambiar con mayor información y todo. Y ahora no solamente hay que cambiar con mayor información, porque de acuerdo a lo que dice Rodrigo Valdés, que estas aseguradoras podrían quebrar, o sea, ya están en el peor de los mundos las personas que están ahí, pues ya, porque no, eso sí que es realmente preocupante, lo que nos acaba de decir Rodrigo Valdés. Entonces yo la verdad que he preguntado, en la primera sesión pregunté, no sé si no he estado 100% en todas, porque me han coincidido algunas con otras comisiones, no sé si se llegó respuesta o no, o alguien lo dijo acá, pero yo siempre he preguntado, me gustaría saber cuál es la rentabilidad de la aseguradora y cuál ha sido las utilidades. Yo no sé si alguno de ustedes tres tienen ese detalle, porque eso es importante también saberlo, porque, por ejemplo, uno siempre asocia lo que ocurre con la AFP, las utilidades que han tenido la AFP y son realmente impresentables, por ponerle un apellido, ¿no? Entonces me gustaría que nos informaran si saben de eso o no. Escucha, yo tengo todo anotado aquí, pero transitan todos los suyos. Claro, los restos. Ya, eso por ahora que tengo anotado aquí, pero tengo que ordenarlo un poquito más. Pero en principio eso, y darle las gracias, la presentación a ustedes tres por venir, y ojalá que las puedan enviar a la comisión, sobre todo la de don Cristian, que tenía ejemplos, digamos, ahí con números, que es interesante analizarla después con mayor tranquilidad. Muchas gracias, presidente. Se ofrezco la palabra. ¿Sí? Diputado Mario Labra. Gracias, presidenta. Quería reiterar la pregunta que hace el diputado Mesa acerca de por qué
las aseguradoras pueden quebrar y son tan distintas a la AFP. Y lo otro es si, lamentablemente no pude ver todas las presentaciones que se hicieron. Saludo a los exponentes. Si se refiere a ese colchoncito, don Rodrigo, a la reserva técnica, en realidad. ¿A qué colchoncito se refiere que tienen las aseguradoras? Si no fuera por ese colchoncito, me gustaría que me pudiera describir, si es tan amable, el colchoncito. Y si existe la posibilidad de que las personas quiebren también. Y si existe alguien que, así como la Comisión del Mercado Financiero, ¿existe algún organismo o está pensado en alguno de ustedes, un organismo que pueda defender tan potentemente como lo ha hecho la Comisión para el Mercado Financiero a las personas? De todas las dudas que tenemos aquí, de que la manera en que se presentan los contratos son bastante complicadas de entender para las personas. Bueno, en la AFP parece que no tuvimos ni siquiera posibilidad de decidir qué se hacía. Eso, Presidenta. Muchas gracias. ¿Palabra? Bueno, para nuestros tres invitados, si fuera posible, se habían propuesto, ¿no es cierto?, de la Fiscalía Nacional Económica varias alternativas, y una tenía que ver, ¿no es cierto?, con las propuestas de modificaciones de carácter reglamentario, que la mayoría se realizaron, ¿no?, o por lo menos están incorporados en varios reglamentos que incluso ya ¿no es cierto?, se están ejecutando, y que yo creo que ha sido bastante bueno desde el punto de vista de la comparación de lo que existía antes a la facilidad con que hoy día se puede leer la información, ¿no? Pero hay unas propuestas de modificación de carácter legal que no fueron incorporadas en las leyes, ¿no es cierto?, que hoy día está en el Senado. Entonces, para saber la opinión de ustedes en relación a eso, me preocupa qué es lo que opinan ustedes del remate, porque si bien es una opción, ¿no?, que hoy día está, pero es una opción que se ocupa muy poco. ¿Qué es lo que opinan ustedes sobre las primeras ofertas del SCOM, ¿no? Porque efectivamente la mayoría de lo que se produce, me hablaban de entre el 80 y el 85% se produce fuera del SCOM, fuera del SCOM. E incluso, es más, o sea, es tan radical una oferta que se realiza el SCOM frente a otra que se realiza fuera, del nivel de comparación es bastante amplio, digamos, esta diferencia. Entonces, ¿qué es lo que opinan de esto? ¿Qué es lo que opinan ustedes de la flexibilidad en el pilar solidario en relación a la utilización, ¿no es cierto?, en rentas vitalicias? Yo creo que también ahí hay algo interesante de poder abordar desde el punto de vista del pensionado, ¿no? Estoy hablando de las aseguradoras. Como bien planteaba el diputado Tucapel Jiménez, y yo por mi presidencia pude revisar en desmedro de usted, diputado, porque lo acabamos de recibir, que tiene que ver con las rentabilidades anuales sobre el patrimonio de las aseguradoras. Entonces, el año 2011 al 2020 plantea la comisión, ¿no?, que tuvieron una rentabilidad total del 13%, pero una rentabilidad 2011-2020, pero en relación a las rentas vitalicias de un 12%. Sin embargo, de 2016 al 2020 existe una rentabilidad de alrededor de un 14%. Y cuando uno tiene que comparar las rentabilidades, ¿no es cierto?, frente al mismo rubro, ¿no?, obviamente, uno puede entrar en la comparación con otros países. Entonces uno dice, mira, en Estados Unidos es un poco más de un 10%, en Alemania es un poco más del 5%, en España es un poco más, en Alemania, ¿no es cierto?, es alrededor de 5 o 6. Entonces, cuando uno se da cuenta de lo que significa, ¿no es cierto?, en Chile, frente al número de usuarios, frente a la precariedad, y yo coincido absolutamente ahí con don Cristian Larraín. O sea, cuando uno dice, y perdónenme, nosotros hemos recibido más de 500 denuncias de cómo ha funcionado el sistema y la transparencia del sistema. Por ejemplo,
Y me voy ahora al retiro del 10%. Ninguno de los antecedentes para tomar la decisión, si efectivamente cómo se calculaba el 10%, nunca se entregó la reserva técnica al pensionado. Y es cierto que es un antecedente que quizás, ¿no es cierto?, sea solo de utilización de la aseguradora y en relación a la Comisión para el Mercado Financiero. Sin embargo, se pedía ese antecedente para la transparencia del proceso. Segundo, en ninguna parte de los contratos, nosotros tuvimos acceso a la mayoría de las aseguradoras con sus contratos, en ninguna parte tampoco, a pesar de que para muchos, y vuelvo a tomar las palabras de don Cristian Larraín, ¿no es cierto?, no todos son especialistas, no todos somos especialistas en el tema, por lo tanto debería estar dentro del contrato, que es lo que ocurre, ¿no es cierto?, con los recursos, cómo se traspasan en propiedad a los recursos, porque la primera comparación que podría tener un pensionado es precisamente con el sistema de AFP. Entonces, ahí no ocurre esto. Entonces, mi preocupación es primero que hay una nebulosa frente a cómo se calcula, una pensión. Y voy a lo que planteaba don Carlos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la tabla de mortalidad? Porque a mí me gustaría tener la explicación relativamente clara para el informe. ¿Qué es lo que ocurre con la tabla de mortalidad que no se ocupa en el cálculo de la pensión propiamente tal, sin embargo sí se ocupa en el caso de la reserva técnica? Entonces a mí me gustaría saber cómo entonces yo calculo en el caso de la pensión y si eso incide en la diferencia sustancial que ocurre en el SCOM. Eso, no sé quién quiera poder responder a las preguntas de todos los diputados y diputadas, ¿sí? Don Rodrigo. Primero déjeme, como estaban con mascarilla y en chiquitito no alcanzaba a ver quiénes estaban. Así que para los que hablaron, diputado Mesa, diputado Jiménez, un especial saludo. Los saludo a ustedes especialmente porque los conozco más. El diputado Laura lo conozco menos porque no me tocó interactuar en esos años intensos de ser ministro. Bueno, déjeme partir por una cuestión bien importante, que es ¿por qué un fondo de pensiones no quiebra y por qué una compañía de seguros sí quiebra? Y yo creo que eso es muy importante hacer esa distinción. Por supuesto, una AFP podría quebrar si hace malos negocios en sí misma, pero el fondo de pensiones, donde está nuestra plata, no quiebra. ¿Y por qué pasa eso? Porque el valor de cada de los derechos que tenemos sobre ese fondo de pensiones, que están para cuando uno se retire, etcétera, su precio se ajusta y por lo tanto no existe una posibilidad de que los activos versus los pasivos de ese fondo de pensiones sean distintos. Cada vez que los activos fluctúan de precio, suban o bajan, lo que el fondo de pensiones les debe a las personas, pagaderos, obviamente cuando se retiren, también fluctúa. Entonces no se produce un hoyo entre las dos cosas, una diferencia entre las dos cosas. Es como, y permítame el ejemplo, muy parecido a que si uno financia un negocio con un accionista minoritario que le pone plata a la empresa. En ese caso, si la empresa no tiene deuda, no puede quebrar, simplemente si le va bien, el accionista va a recibir más plata, si le va mal va a recibir menos plata. Pero no existe un contrato rígido, como sí sucede con los contratos de deuda. Y la renta vitalicia es esencialmente un contrato de una deuda que le paga la compañía de seguro al dueño de esa renta vitalicia. Y se la paga para siempre. Y que no importa si la compañía de seguro hace buenos negocios o malos negocios, tiene que pagarle la misma renta vitalicia. Siempre. Si hace malos negocios, qué pena, pierde plata. Ahora, como la autoridad sabe que la renta vitalicia puede ser complicada porque existe esta posibilidad de que no sea capaz de pagar la compañía de seguros esta plata, le exige tener colchones para hacerse cargo de fluctuaciones. Y eso incluye la reserva técnica y más globalmente es el patrimonio que tiene invertida la compañía de seguro en esto. La compañía de seguro le encantaría tener poquito capital, nada incluso. Tendría mayor rentabilidad, la rentabilidad que mencionaba la presidenta hace un rato. Por cada peso invertido ganaría más plata, porque ganaría la misma plata y habría puesto menos. Y lo que hace la autoridad
en realidad lo que hace la regulación y supervisa las autoridades, es que las compañías tengan estos colchones por si acaso. El problema, sin embargo, y aquí me va a disculpar la dureza de lo que voy a decir, es que hoy día estamos más cerca de tener que usarlos por las propias decisiones del Congreso. No es que esto sea una sorpresa que puedan quebrar. Al revés, ustedes con sus decisiones lo están llevando, especialmente con el cuarto retiro como está, a que puedan quebrar. Porque estos colchones no están hechos para hacer las cosas que se han legislado. Y por lo tanto, no es una sorpresa lo que está sucediendo. Lo que es una sorpresa es la legislación. De hecho, en países como Estados Unidos, que estamos seguros no harían nunca esto, hay rentabilidad de 10%. Lo que va a pasar con estas decisiones es que nuevos negocios van a tener que tener en Chile mucho mayor rentabilidad. No es sorpresa cuando Le Mans quebró, por favor. Si una compañía de seguros quebró, fue un dolor de cabeza esa cuestión. Y transitamos hacia pagar no completamente la renta vitalicia, con mucho, mucho dolor político. En fin, Presidenta, yo creo que es muy importante hacer la diferencia de por qué esto es un contrato completamente diferente. No existe el concepto retiro acá. No existe adelantar un retiro. Esto es un contrato rígido en que lo único que hacemos con lo que se está proponiendo, especialmente si no se ajustan los activos y los pasivos, como mencionaba Cristian Larraín, se produce un hoyo que alguien tiene que poner. Y en la sociedad occidental existe algo que se llama responsabilidad limitada. Nadie tiene que poner más allá de los patrimonios que puso. Y sí existe, y esto es importante, la posibilidad de quiebra para las personas. Existe la superintendencia de quiebra, hace algunos años se legisló la posibilidad de que personas quebraran y existe ese mecanismo. Porque de nuevo, en una sociedad existe esta posibilidad de no tener que poner todo detrás de una quiebra. Eso es lo que puedo agregar, Presidenta, a las preguntas que se hicieron. Muchas gracias, don Rodrigo. Don Cristian, vamos a... Muy bien. Gracias, Presidenta. Lo primero decir, yo agradezco la referencia a mi presentación y me gustaría que la presentación sea tomada en forma integral. Una cosa es que yo sea partidario de un cambio estructural del modelo de pensiones y también tengo algunas recomendaciones para lo que puede hacer el funcionamiento de rentas vitalicias. Y otra cosa es que yo estoy absolutamente en contra de la posibilidad de que se sigan haciendo adelantos de rentas vitalicias por las razones antes mencionadas, porque y en particular con la lectura de que esto es un préstamo. Lo que yo traté de explicar con el ejemplo del préstamo, y perdón, Presidenta, la dureza de lo que voy a decir, pero traté de explicar con un ejemplo de que una persona podía, si se le facultaba, retirar o adelantársele el 100% de la prima, rebajársele la pensión por una cierta cantidad de años, 17 años, y después recibir la pensión original a pesar de nunca haber aportado un peso a la compañía de seguros. Por lo tanto, el concepto de préstamo tiene un error fundamental que es muy importante entender. Una cosa es la versión, insisto, contablemente neutra, donde yo digo, mire, yo le voy a adelantar un 10, que tampoco estoy de acuerdo, pero es muy distinta todavía al tema del préstamo. Una cosa es que yo diga, yo le adelanto un 10%, ¿no es cierto? Por lo tanto, la compañía tiene un 10% menos de activos. La plata que saca los flujos de la compañía viene de los activos, y los activos vienen de la prima que le pasó el pensionable. Por eso ponía el ejemplo de una prima de 100. Si yo le retiro esos 110, los activos de la compañía de seguro bajan de 100 a 90. ¿Por cuánto tiempo bajan los flujos y los activos de la compañía de 100 a 90? Para siempre, para toda la vida. Por lo tanto, la única cosa que no va a afectar financieramente la solvencia y la posibilidad de quiebra de las compañías es que la renta vitalicia
pagada baje para siempre en el mismo monto. Si yo hago una interpretación donde yo rebajo por un ratito la renta vitalicia y después la vuelvo al monto original, aunque sean 16 años, después de 16 años, le estoy generando un forado financiero a la compañía de marca mayor. Entonces es muy importante entender ese concepto y yo estoy disponible para explicarlo todas las veces que sea necesario, si me quieren llamar, etc. La preocupación por la solvencia de las compañías no es una preocupación por los accionistas. La preocupación por el requerimiento de solvencia es para proteger a los asegurados. Cuando yo propuse un proyecto de ley, la CMF, que yo coordiné ese proyecto, que aumentaba los requerimientos patrimoniales de las compañías de seguro, eso era un costo para los accionistas, no un beneficio. Le estamos subiendo la carga de capital. ¿Para qué? Para proteger a los pensionados. Y el problema que tiene lo que se acaba de aprobar en la Cámara recientemente y que pasó al Senado, que amenaza la solvencia y la estabilidad financiera porque amenaza a varias compañías en conjunto, lo que va a terminar eventualmente no solo perjudicando a los accionistas, sino que no se van a poder pagar eventualmente las pensiones de los actuales tenedores de renta vitalicia que no ejercieron el derecho a retiro. Entonces, esto es muy complicado. Dicho eso, efectivamente yo creo que aquí hay que hacer un cambio estructural en el modelo de pensiones y requerimos un ente público y dejar de funcionar con una lógica donde se traspasan los riesgos a los individuos. Y eso incluye el tema de rentas vitalicias y el SCOMP. La lógica del SCOMP es que cada individuo decide y busca la mejor alternativa. Es una decisión extremadamente compleja porque nadie entiende cuánto pesa la clasificación de riesgo, cuánto pesa la comisión. Es una lógica estructuralmente perversa que uno deberá cambiar en un nuevo modelo. Pero dicho eso, para poder cambiar el nuevo modelo, yo no estoy dispuesto a hacer quebrar a las compañías de seguro. Lo que yo quiero tener es un modelo donde un ente público pueda negociar a nombre de los tenedores de las pensiones en grupo, ¿no es cierto?, para obtener las mejores rentas vitalicias para los pensionados. Pero necesito construir sobre compañías de seguro existentes, no sobre compañías de seguro quebradas. Entonces, ese es todo mi punto. Ahora, yo quiero decir que si hubiera estado en el Consejo de la CMF, lo más probable es que hubiera hecho lo mismo que ha hecho la CMF hasta ahora. De hecho, cuando hicimos las reformas a propósito de estas adulteraciones del certificado, ¿no es cierto?, de oferta, cuando hicimos las reformas, lo primero que hicimos fue tomar las recomendaciones de la Fiscalía Nacional Económica. Hicimos el 90 o el 95% de todo lo que normativamente se podía y recomendó la Fiscalía Nacional Económica, lo hicimos. Por lo tanto, cuando yo hablo de la reforma estructural, es un tema que va mucho más allá de las facultades de la CMF. Obviamente son cambios legales, son cambios estructurales que ya no tienen que ver con la que la CMF puede o no puede hacer. La presidenta preguntaba por el certificado, por ejemplo, por la oferta externa, por el remate, tiene toda la razón. Yo creo que son temas totalmente discutibles. Yo en lo particular no soy partidario de la oferta externa, pero eso requiere un cambio legal. Pero todo eso, incluso si cambiamos la oferta externa, seguiríamos o eliminamos el remate, seguiríamos con la lógica de la negociación individual, donde cada persona negocia para obtener la mejor pensión, que yo creo que es el modelo que uno debiera revisar, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, don Cristian. Sí hemos entendido bien su presentación y la de los tres. No, créame
que las hemos entendido perfecto. El problema es que si las compartimos o no las compartimos. ¿Ah? O por ejemplo, y permítanme, nos quedan 5 minutos, ay, don Carlos, por lo tanto, ustedes fueron llamados en un bloque, y la pidió el diputado Barro, y con gusto, ¿no es cierto?, y fascinación lo hemos recibido. Ahora, lo que tiene que ver con el pilar solidario, porque si uno dijera, mire, si tuviéramos que netear en el primer supuesto que plantea don Cristian, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo hoy día, a partir del aumento del 80 al 90, ¿no? Del 60 al 90, del 60 al 85, del pilar solidario, vamos a tener ahí un complemento, y un complemento que va a ir sin duda, ¿no es cierto?, a renta vitalicia también. Entonces, por eso era la opinión de usted en relación a flexibilizar, porque recordar que el pilar solidario en renta vitalicia no es movible, ¿ah? Es un pilar solidario que es permanente. Entonces, frente a esa situación, sería interesante que ustedes también pudieran opinar en eso, quizás por escrito, porque ya nos quedan 4 minutos para escuchar a don Carlos, quizás de tabla de mortalidad. Muchas gracias. Primero decir que, aunque usted lo planteó muy bien en términos de esta invitación en bloque, de que adhiero absolutamente a lo que ha manifestado Rodrigo Valdés y Cristian Larraín en términos de la diferencia, la explicación y del alcance que tiene esta diferencia en modalidades de pensiones. Yo creo que cuando uno habla de modalidades de pensión, puede empezar a entender con mayor facilidad algo que de naturaleza es muy complejo, qué es lo que significa entonces pensionarse por retiro programado, por renta vitalicia, y por qué en uno hay posibilidad de quiebra y en otro no. Eso creo que lo han explicado muy bien Rodrigo Valdés y Cristian Larraín. Pero asociado a eso mismo, reiterar un aspecto para bajar a la pregunta que planteaba usted, señora Presidenta, en términos al uso de las tablas de mortalidad, es que por eso siempre se habla, cuando se hace la comparación entre estas modalidades de pensión, de que en el caso de las rentas vitalicias, uno de los aspectos principales que hace la diferencia es que la compañía de seguro asume los riesgos de longevidad y los riesgos de reinversión. Es justamente porque la compañía de seguro adquiere eso, o sea, se dueña de esa prima y adquiere la obligación permanente del pago de la renta vitalicia mientras esté vivo el pensionado o los beneficiarios, es que también hay un costo de administración asociado a que las personas vivan más de lo esperado, o que se extienda, como ha pasado, la vida de las personas. Y también de que, como ha pasado, y es en forma muy notoria y con alcance muy importante desde el punto de vista de las rentabilidades, es que las tasas de interés han bajado en los últimos años en forma dramática. O sea, las rentabilidades promedio en los mercados financieros que superaban hasta hace unos 6, 7 años el 5 o el 6%, y hoy en día uno ve que las tasas de venta de las rentas vitalicias estaban alrededor del 2%, incluso menos del 2%. Entonces, ahí hay un aspecto que también hace una diferencia y lo asocio a este proceso tan complejo que mencionaba Cristian Larraín, asociado al SCOM, de la toma de decisiones al momento de pensionarse a las personas. Porque efectivamente, y creo que también lo mencionó la gente de la Fiscalía Nacional Económica, cuando uno ve un certificado de oferta de SCOM y ve la oferta de la AFP no pueden hacer ofertas distintas porque están establecidos por normativa cuáles son los parámetros. La tasa técnica de retiro programado, la tabla de mortalidad influye para efecto de la determinación, y la única diferencia que uno ve en las pensiones que ofrecen las distintas AFP tienen que ver con la comisión que cobran por administrar la pensión. En cambio, en la renta vitalicia, las compañías sí compiten porque tienen distintas estrategias de inversión y por lo tanto pueden generar inversiones distintas. Y ellos tienen la libertad a la hora de tarificar, y aquí entro en el tema de las tablas de mortalidad, de hacer una estimación distinta de cuál va a ser esa expectativa de vida de las personas que están adquiriendo esos seguros, esas rentas vitalicias. Lo que no pueden hacer, y por eso ahí sí que siempre usan la tabla de mortalidad regulatoria, es que para efecto de calcular el pasivo que ellas están adquiriendo por el efecto de esta venta de rentas vitalicias, tienen que usar la tabla de mortalidad que ha establecido la autoridad. Para efecto de valorizar esa obligación es que utilizan la tabla de mortalidad y no pueden dejar de utilizarla. Y ahí quisiera también asociarla con un tema muy importante que a veces pasa inadvertido, que tiene que ver con que justamente, así como cuando se establecen mayores requerimientos patrimoniales, cuando se reconoce que las personas viven más y aumentan las tablas de mortalidad, eso significa un costo también para las compañías. Eso llega a ser hasta tragicómico, digamos, porque
Cuando se aumenta y se extienden las tablas de mortalidad, a las compañías de seguro eso les causa un perjuicio, no les causa un beneficio, porque aumentan sus obligaciones, tienen que aumentar el pasivo que reflejan en sus estados financieros, porque efectivamente traspasan ese mayor costo que tienen en las obligaciones de pago de renta vitalicia, porque las personas están viviendo más. Entonces, es cierto que cuando se ajustan las tablas de mortalidad, reconociendo la realidad de que las personas viven más, desde el punto de vista de los retiros programados, eso tiene un impacto directo en una disminución en las pensiones. Desde el punto de vista de las rentas vitalicias, el efecto directo es que a las compañías le aumentan los costos porque tienen que subir sus pasivos o reconocer un pasivo mayor expresado en lo que es la reserva técnica asociada a esas rentas vitalicias que han vendido. Esa es la verdad, esa es cómo funciona desde el punto de vista de la tarificación y del registro de las obligaciones que tienen las compañías de seguro. Carlos, muy amable, si nos pueden hacer llegar, ¿no?, las exposiciones que ustedes realizaron. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión y además por tener una sesión pendiente en este minuto en la sala, se levanta esta sesión.